Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así aparece en el capítulo 11, el verso 1 de la carta a los Hebreos. Y sencillamente cuando uno se detiene a pensar en todo lo que muestra las Sagradas Escrituras con lo relacionado a la fe de hombres y mujeres que se sobrepusieron a su propia naturaleza humana para dar prelación a Dios, sencillamente uno se queda maravillado. Escuche usted, Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Así aparece en el capítulo 12 de la carta, del libro del Génesis. ¿Se ha detenido usted a pensar la actitud de Abraham? De una vez tomó la decisión, le creyó a Dios y por fe alcanzó el privilegio de llegar a ser el padre de la casa de Israel. El hombre que, según dice la Biblia, es el padre de la fe. Pero, ¿qué fue lo que hizo a este hombre diferente a los demás? En primer lugar, cuando escucha el llamado de Dios, no cuestiona, no saca evasivas, no busca manera de evadir la responsabilidad del llamamiento. De una vez le cree a Dios. Y la Biblia dice que le creyó aún sin saber para dónde iba, solamente confiando en que el Dios que le había dicho que fuera y abandonara su tierra e inclusive su parentela era fiel y seguramente le traería buenos resultados el obedecer. Claro, es que la fe es eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y uno se detiene a leer el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y descubre todo lo que sucedió en el tiempo de los patriarcas, como también de los primeros cristianos, como fruto de la fe que ellos tuvieron, que alcanzaron a entender que cuando Dios habla vale la pena creerle. De hecho, que también aparece otro texto maravilloso que dice: es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy, precisamente, en un mundo de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, de tanta violencia, de tanta maldad, de tanto pecado, se requieren hombres y mujeres que escuchen el llamado de Dios y que le crean, que estén dispuestos a pagar el precio, a vivir como Dios demanda, a poner en práctica las enseñanzas bíblicas, a confiar en las promesas de Dios. Más allá de que el mundo esté convulsionado y que haya un problema social y además universal, ese hombre, esa mujer que le cree a Dios, esté convencido que Dios lo sacará adelante, que Dios le dará la victoria, que Dios proveerá lo que él necesita, que Dios lo guardará de todo mal, que Dios guardará su alma, pues al final de todo, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero para eso se necesita creerle a Dios. Usted sí sabe que los seres humanos somos muy propensos a creer cualquier tesis que nos planteen en pro de algún objetivo. Pues bien, hoy ha llegado el tiempo de creerle a Dios. Él de una manera clara nos convoca a que confiemos en Él y estaremos seguros, a que confiemos en Él y no seremos defraudados, a que confiemos en Él y de seguro que tendremos la victoria. Por eso es que la Escritura dice: es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay. Y en la medida que usted pueda creerle a Dios, yo estoy seguro que el problema se soluciona, el pecado será erradicado de su vida, la enfermedad desaparecerá, la incertidumbre será cosa del pasado, las angustias y los riesgos que se corren cada día serán minimizados, porque en la medida que usted confíe en las promesas de Dios, crea como Dios dice, de su interior, dice la misma Escritura, van a correr ríos de agua viva, ríos que le harán motivar para seguir avanzando. Por eso hoy le invito para que crea a Dios de tal manera que pueda ver lo invisible, que pueda realizar lo imposible, porque al final de todo no es usted, es Dios, el Dios en usted,
el único que puede hacer posible el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Le crees a Dios? Estoy seguro, estarás firme y tendrás la victoria.